Padre, envía en el nombre de tu Hijo tu Espíritu Santo. El mismo que en el tiempo y en el espacio realizó la encarnación de la palabra y que esta palabra se pusiera por escrito para alimentar la vida de la iglesia por los siglos. Que sea Él el que nos ayude a descubrir el sentido profundo de esta palabra. Que podamos con Él descubrir qué querías tú comunicarnos para nuestra salvación y qué es lo que hoy esta palabra debe provocar en nosotros. Irrumpe, Espíritu Santo, en nuestra vida, toca nuestras fibras más íntimas, conviértenos en personas que actúan en la sociedad de acuerdo a la palabra que escuchamos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, por darnos tu Espíritu Santo. Y hermanos, para este domingo 31 del tiempo ordinario, aunque estamos siguiendo el Evangelio de Lucas, tenemos que coincide con la conmemoración de todos los fieles difuntos. Entonces no escucharemos un texto de Lucas, sino un texto del Evangelio de Juan. Vamos a dejar esta secuencia que traíamos para adentrarnos por un momento en un texto maravilloso de Juan. Voy a anotarlo. Es Juan 14, del 1 al 6. Es el texto que se nos ofrece a nuestra meditación para celebrar precisamente esto, conmemorar la experiencia de los difuntos, la experiencia de la muerte, pero no por la muerte, sino la muerte desde la perspectiva de la fe cristiana de la resurrección. Escuchemos el texto. Dice Jesús a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, a ustedes se lo hubiera dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré de nuevo y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Y a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Tomás le preguntó: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esta es la palabra para nuestra reflexión y para nuestra asamblea litúrgica en domingo. Y la frase que el liturgo ha puesto en el prescripto dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Palabra que se puede traducir por moradas, habitaciones, permanencias, mansiones. En todo caso, se trata de un lugar, como vamos a ver, donde se indica permanencia, por el verbo que utiliza el evangelista Juan. Bueno, cuando se hace esta conmemoración de todos los fieles difuntos, y la palabra nos orienta también desde esta perspectiva litúrgica, la experiencia fundamental que se desea es que al confesar nuestra fe en Jesucristo, concretamente resucitado de entre los muertos, se afiance nuestra esperanza en la futura resurrección de los siervos de Dios. Sí, la conmemoración de todos los fieles difuntos no es para celebrar la desaparición, para celebrar que todo se acabó. No, al contrario, es para fortalecer nuestra esperanza sobre la futura resurrección de aquellos que creen en Dios
que creen en Jesucristo. Bueno, precisamente estos pocos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan nos presentan a un Jesús que prepara a sus amigos para la separación. Él se tiene que separar temporalmente de ellos, pero lo hace revelando su amistad. Más aún, transmitiendo seguridad, dando apoyo, quitando toda turbación. Tengamos en cuenta que después del capítulo 13, el capítulo 14, 15, 16, 17 de Juan, tiene que ver con despedidas y con la oración sacerdotal de Cristo. Son extensos discursos de Jesús en la última cena que podemos entender como su testamento. Y esto en la perspectiva de que ha llegado la hora de la glorificación, la hora de la pasión, pasión que termina en la gloria. Una hora que es tiempo inminente. Y se aclara lo que significa su partida para nuestro día a día. Sus palabras de despedida dejan el corazón abierto y confían en el pleno sentido de su existencia. ¿Esto por qué? Porque el que habla es ciertamente Jesús, pero es el Señor glorificado. Ha llegado la hora de que sea glorificado. Y habla precisamente para tranquilizar a los suyos sobre el futuro, que es lo que dirán los primeros 14 versículos de este capítulo 14. Pero este futuro, dice el Evangelio, estará bajo el signo de su amor. Así continúa luego el resto del capítulo 14. Este tiempo estará bajo el signo del amor de Dios. Y este amor los unirá profundamente a Él y al Padre. Va a demostrar la primera parte del capítulo 15. Todo para que puedan dar testimonio de Él ante el mundo, participando ciertamente en el escándalo de la cruz, que es lo que continuará hasta el inicio del versículo del capítulo 16. Entonces, su partida, la de Jesús, es buena noticia, porque además, nos dirá el capítulo 16, sigo presentando los discursos de despedida, con la partida de Jesús comienza la venida del Espíritu Santo y Él en el Espíritu Santo, que nos capacitará para vivir en este mundo en el amor con que Él nos amó. Mientras estemos en esta alegría expectante de encontrarnos definitivamente con Él. Y el punto de llegada será la oración sacerdotal del capítulo 17, la comunión del Hijo con el Padre, que luego Él ofrece a todos sus hermanos. Verdaderamente, si nos detuviéramos en cada uno de estos discursos, pues no sé cuántas semanas nos llevaríamos. Ya saben que me detengo mucho. Lo cierto es que los seres humanos nos hacemos preguntas sobre el sentido de la existencia, del futuro, de la muerte, del más allá. Y para eso la Iglesia nos regala el mes de noviembre, pero particularmente el 2 de noviembre, que quiere también responder a estas preguntas. Pero las respuestas a estas preguntas sobre la existencia, el futuro, la muerte, el más allá, lo que técnicamente se llama la escatología, no se obtienen sus respuestas en un laboratorio. No, porque no es un asunto de la ciencia, no es un asunto, no. Aquí no se trata de algo que yo puedo tomar en mis manos y manipularlo como haría en un laboratorio científico. No es algo cuantificable. La respuesta a estas preguntas inquietantes e importantes del ser humano las reformulamos a la luz de la fe en la persona de Jesucristo y de la fe en Cristo resucitado de entre los muertos. Y entonces, a partir de esta experiencia de fe, lo que era oscuridad, la muerte, el futuro, el más allá, se llena de luz
se convierte en buena noticia. Y lo que parecía un salto en el vacío se convierte en experiencia de fe, en experiencia viva, que nos motiva a creer. Naturalmente que hay que notar que los discípulos se perturban ante el anuncio de Jesús que los va a dejar. Pero si miramos el capítulo 13, en el capítulo 13, que está previo a estos discursos de despedida, se había hecho el anuncio de la entrega de Judas. Aunque siempre dice traición de Judas, el verbo es paradidomi, significa entregar. Se hizo el anuncio de la entrega de Judas. Capítulo 13, versículo 21. Jesús dijo ya, comenzó a anunciar que iba a partir. 13:33. También se hizo el anuncio de las negaciones de Pedro. 13:38. Es decir, los discípulos tienen motivos suficientes para estar desconcertados. De verdaderamente, uno lo entrega, el otro lo niega, él se va, ¿qué va a pasar? En este sentido, comienza el capítulo 14 justo con una frase que se repetirá también al final del discurso. Que el corazón de ustedes no se turbe. Claro, después de los acontecimientos de la cena y lo que allí se anunció, el corazón está turbado. Además de escuchar que Jesús, el Maestro, se va a ir. El tema de la turbación no es desconocido, no aparece por primera vez. Ya se había mostrado en la persona de Jesús, en la experiencia delante de Lázaro y su muerte, capítulo 11, versículo 33. También en 12:27, en 13:21. Y en todos los casos, la turbación de Jesús, su corazón turbado, también está en relación con la muerte. Pareciera que cuando se habla de la muerte, el corazón tiende a turbarse. Y en estos textos de la despedida, de los discursos de despedida, 14, 15 y 16, capítulo 15, hasta allí, se aplica la turbación también a la conmoción de los discípulos ante los anuncios que tienen que ver con el anuncio, precisamente, de la muerte de Jesús. El imperativo está allí, pero también hay otro imperativo, que es crean. En el Evangelio de Juan, el verbo más importante es el verbo creer. 99 apariciones del verbo creer en todas sus diversas conjugaciones. Es el verbo. En Juan no existe la palabra fe, que en griego es pistis. No, la fe no existe en el Evangelio de Juan. Existe solo una acción, creer. Y se trata de creer en Dios y creer en Él. Entonces, para que no se turbe el corazón ante los anuncios que se han hecho, hay una invitación. Crean en Dios, crean también en mí. La turbación, no se turbe su corazón, el verbo tarazzo, no se turbe. Lo que indica el verbo es una agitación interior, es un conmoverse. Pero esta agitación, esta conmoción preocupante, se opone a la idea de creer. El verbo creer que traduce otro verbo hebreo que tiene que ver con estar firme, afianzarse. Creer es estar firme. Creer es tener una base sólida bajo los pies. Entonces, para que la agitación por el temor de la muerte no arrebate a los discípulos o no perturbe su corazón, esto se debe afrontar afirmándose en la roca firme que es Dios, que es Cristo. Creer es un imperativo, pisteuete. Crean en Dios, crean también en mí. Y por eso, de la misma manera que creen y se apoyan en Dios, también tienen que creer y apoyarse en Cristo. ¿Y esto por qué? Porque es Jesucristo el que revela al Padre. Ya lo había dicho el Evangelio de Juan 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, el unigénito, que descansa
en el seno del Padre, Él ha hecho la exégesis, Él lo ha revelado. ¿Por qué? Precisamente porque sus palabras y sus obras son las palabras y las obras del Padre. Él dirá, no hace nada ni dice nada que no haya visto o que hacer o que haya oído de su Padre. Entonces, los que tienen fe en Él son los que, en capítulo 12, versículo 14, dice, los que están creyendo continuamente, porque los verbos están conjugados de una forma permanente, durativa. Es creer y seguir creyendo en Dios, es creer y seguir creyendo en Jesús. Es la maravilla del verbo creer en Juan. No es algo para el futuro, no es algo del pasado, es algo permanente. En Dios se cree y se sigue creyendo y se continúa creyendo. En Jesucristo se cree, se sigue creyendo y se continúa creyendo. Entonces, la perturbación, estar agobiados, se supera por el conocimiento de la verdad, que hace que la salida de Jesús de este mundo se entienda como una necesidad, como el cumplimiento de su obra y aquello que da firmeza para seguirlo, siempre y cuando se mantenga en creer, creyente, creyendo. Ahora bien, Jesús anuncia su partida. Y con esta partida se revela definitivamente como el camino, la verdad y la vida. El camino para llegar a Dios Padre. La verdad y la vida que hacen al ser humano ir hacia este encuentro. Casi que podríamos decir, si antes Jesús estaba con nosotros, ahora, con su partida, estará en nosotros gracias a la acción de creer y seguir creyendo en Él, gracias a la experiencia de la oración, sobre todo a la experiencia del amor, al Espíritu Santo que se nos da, siendo esto una nueva presencia. Jesús no se va para desentenderse, Él se va para preocuparse más, podríamos decir, para prepararnos un lugar. Ya casi vamos a llegar a ese momento. Jesús enuncia entonces en sus palabras a sus discípulos que deben apoyarse, que deben superar toda turbación de corazón por esta frase que el liturgo ha puesto en el centro de la reflexión. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y qué bien se escucha esto. Qué maravilloso se escucha. En la casa es hogar, dulce hogar, ¿verdad? La casa es ese lugar donde estoy a mis anchas. Es el lugar donde nada me obliga a comportarme diferente de lo que yo soy. Pero no es cualquier casa. La casa de mi Padre. La casa del Padre de Jesucristo. Y dice que en esta casa hay muchas habitaciones. Bueno, la palabra habitación, ya decía, puede traducirse por mansión, por habitación, por estancias, por mansiones. Pero realmente el término griego utilizado, traducido por habitación, viene de un verbo. El término es mone y viene de un verbo griego, el verbo meno, que es muy importante para los sacerdotes alumnos míos del seminario. Siempre les insisto mucho en este verbo meno, que significa permanecer. Si del verbo permanecer se saca un sustantivo, entonces lo que Jesús dice es que en su casa, en la casa de su Padre, hay muchas permanencias. Y esto es más importante que habitación, que mansión, que cuarto, que dormitorio. Porque en su casa hay un lugar para permanecer. O hay muchos lugares donde cada uno va a permanecer. Por eso la palabra correcta, aunque en español sea difícil, a mí me gusta construir a partir del griego palabras en español, es permanencia. En la casa de mi Padre hay muchas permanencias.
Y es que este es otro verbo muy importante para el evangelista Juan, el verbo permanecer. Lo usa con mucha frecuencia, más que los otros evangelistas. No es el verbo más importante del Evangelio de Juan, sino el verbo creer. Pero este también. Y casi siempre que utiliza el verbo permanecer, lo usa para indicar la relación recíproca entre Jesús y sus discípulos, entre él y el Padre, entre el Padre, él y los suyos. Y esto es importante, porque solo lo divino, lo trascendente, permanece. Todo lo demás es transitorio. Y ahí se sigue que estos lugares, habitaciones, mansiones, estancias, permanencias, son lugares de permanencia con característica divina, claro, porque es estar en la casa del Padre, del Hijo, del Espíritu, que es eterna. Y entonces es tener un lugar para permanecer eternamente en la presencia de Dios. Vean que desde esta perspectiva, cómo cambia la concepción de la muerte, incluso la concepción de la partida de Jesús. Por lo tanto, al final de la última cena, Jesús comienza a despedirse de los suyos. Ya no estará mucho tiempo con ellos. Faltará un día, o depende cómo se mire, 1 o 2 días. Los discípulos quedan desconcertados, sobrecogidos, conmovidos. Aunque no les habla claramente, todos intuyen que pronto la muerte les va a arrebatar al maestro. Y claro, surge una pregunta. ¿Qué será de ellos? O, si lo hacemos en personal, ¿qué será de nosotros sin ti? Si tú te vas, ¿qué va a quedar? Es lo normal. Jesús ciertamente los ve abatidos. Y es el momento para Jesús y los reafirma en creer, enseñándoles a creer en Dios de manera diferente. Que no tiemble su corazón. ¡Ay, qué bonito! Es que este texto es buena noticia por todo lado que lo podamos ver. Que no tiemble su corazón. No, ¿por qué? Creen en Dios, crean también en mí. Claro, en un corazón que cree en Dios Padre, y un corazón que cree en Jesús, y luego creerá también en el Espíritu Santo, como poco a poco en el capítulo 16 se nos va a mencionar. Entonces, ¿cómo va a temblar el corazón? Dijimos que el verbo viene de otro verbo hebreo que significa solidez, firmeza, tener una base sólida bajo los pies, afincarse en algo. Quien se afinca en Dios, en Jesús, no tiene motivos para temer. Significa que hay que seguir el camino, confiando, creyendo en Dios, pero creyendo también en Él. Los discípulos en adelante tienen que creer en Jesús como creen en Dios, porque Él es el mejor camino para creer en Dios y para alcanzar esta comunión con Dios. Es decir, Jesús les descubre en el momento crítico un nuevo horizonte, inmenso, porque con su muerte, la fe de los discípulos, diga que la palabra fe no existe en el Evangelio de Juan, pero es la forma de decirlo para que no se confundan. El creer de los discípulos no tiene que naufragar, no. En el momento decisivo, crítico, tienen que mantenerse firmes en este creer. ¿Por qué? Porque Jesús los deja, Jesús los abandona, Jesús se despide para ponerse en camino hacia el misterio del Padre. Pero no para olvidarse de ellos, es para seguir actuando en favor de ellos. Él se va a prepararles un lugar, una permanencia, dijimos, en la casa del Padre. Y asegura que volverá para llevárselos consigo, para que donde Él está, donde Él es, sería para que donde Él es, sean también ellos. Y entonces les abre una perspectiva, un horizonte grandioso. Van a estar siempre con Él. Él estará siempre con ellos y vaya al lugar donde van a estar para siempre con Él.
en la casa del Padre y cada uno tendrá su permanencia. Ciertamente, es lógico, también algunos estarán pensando, y los discípulos habrán pensado lo mismo. Esto tan grandioso, ¿es verdad? Y hoy hay una serie de personas, una buena cantidad, que esto tan grandioso les parece que no puede ser real. No. Después de este mundo tal como lo vivimos, entre tantas circunstancias, ¿puede haber algo tan grandioso? Y entonces, al igual que en los discípulos, también en los hombres y mujeres de hoy se despiertan toda clase de dudas, preguntas, interrogantes. Algunos deciden no planteárselas, dejarlas. No puede ser. Terminado esto, no puede haber nada mejor. Sí, a veces da la impresión de que sí, es un lindo sueño, una ilusión, pero posiblemente nos están engañando. ¿Qué hay que me garantice que este destino tan hermoso, estas permanencias que se están preparando, que ya están preparadas, son para mí, son para nosotros, son para los que ya nos han dejado con la muerte y tras la muerte? Aquí entra Tomás en escena y desde su perspectiva hace una pregunta. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cuál camino? El camino que conduce al misterio de Dios, al misterio del Padre. Ese es el que nos estás hablando. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos ese camino? Y la respuesta de Jesús es un desafío, porque está centrada en Él, en su persona. No nos dice el camino está por aquí, el camino es la ley, el camino... No. Yo, ego eimi, yo soy el camino. Y hay que repetirlo 3 veces. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Miren, ninguna religión conoce esta afirmación. Ninguna la tiene. Ninguna otra lo puede tener porque ninguna otra tiene la encarnación. El verbo eterno del Padre que se hizo carne, Juan 1:14, 1:18. 1:14 y 1:18, que luego es el que explica. No, esto es maravilloso. Jesús mismo, Él, su persona, se ofrece como camino para llegar al misterio de Dios Padre. El Hijo unigénito es el que ha hecho la exégesis, es el que ha hecho la revelación, es el que nos lo ha contado, es el que conoce el camino porque Él es el camino. Y entonces le ofrece a Tomás y en Tomás a todos nosotros la forma como alcanzar el anhelo más profundo de nuestro corazón, estar en Dios y con Dios. Y esto porque Jesús, la persona de Jesús, no es un concepto, ni un rito, ni una norma, ni una doctrina. Es una persona y por lo tanto es una experiencia que hay que vivir, un camino que hay que recorrer por muchos medios. Tenemos tantos medios en la iglesia para alcanzarlo. La respuesta de Jesús se convierte en desafío porque decir yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Esto por qué? Porque para llegar a un lugar tengo que caminar. Para acertar en la vida ocupo una verdad. Para superar la muerte ocupo la vida. Y Jesús me ofrece todo esto. Y por eso Jesús dice, sigue respondiendo, nadie viene al Padre sino por mí. O como se traduce a veces, nadie va al Padre sino por mí. Jesús ha venido haciendo a lo largo del Evangelio de Juan ciertas afirmaciones que indican la importancia del encuentro con su persona. Yo soy. Ya nos había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta por donde entran y salen las ovejas. Ahora dice, yo soy la verdad. Es decir, en cuanto que me miran a mí, que soy la verdad, conocerán de verdad quién es el Padre,
conocerán la verdad del Padre. Yo soy la vida. Es decir, si vivimos la vida como Jesús la vivió, estaremos unidos al Padre. Y entonces tendremos vida. Y esta vida es vida eterna. Se trata de una vida eterna, algo mucho más grande. Por eso Jesús insiste, en la casa de mi Padre hay muchas, ¿qué dijimos? Permanencias. Hay muchas permanencias. Hay un lugar para ti, para cada uno de nosotros, donde permanecer, donde Él es, donde el Padre es, donde seremos en plenitud. Ciertamente, esto también nos abre una perspectiva maravillosa. Sí, nos abre una perspectiva muy hermosa, cuando a veces en la iglesia vemos ciertas tendencias a unificar pensamientos, a unificar comportamientos en grupos, en ministerios, en movimientos, en asociaciones de la iglesia, donde pareciera que hay que uniformar. No. Habrá tantos espacios, tantas permanencias como habrán seres humanos. Y para cada uno Dios tiene confeccionada su permanencia de acuerdo a esa realidad que Él ha visto desde el momento en que pensó en cada uno de nosotros. Y nos abre esta perspectiva grande. Lo que importa no es que todos piensen igual, sientan igual, hagan lo mismo. No, es que todos acepten a Jesús, crean en Jesús como revelador del Padre. Y que gracias a su amor todos tengamos, y esto es lo básico, las actitudes de Jesús, de servicio, de amor, de entrega, dar la vida, entregarse. No he venido a ser servido, sino a servir, les dirá también dentro de estos discursos. Jesús quiere una actitud, un comportamiento. Unos versículos antes de este capítulo 14, 1:6 les dijo, miren lo que he hecho, les he dado un paradigma. Esto que yo hice con ustedes, háganlo. ¿Y qué hizo? Lavarse los pies. Lavarle los pies a cada uno, inclusive a Pedro, que no quería. Bueno, Pedro, no te lavo, no tiene nada que ver conmigo. Todos los demás, Judas, no sabemos qué pensó en ese momento. Santo Dios, ¿qué está pasando aquí? Y entonces Jesús habla de sí mismo. Les da identidades. Su identidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. Ahora ya lo conocen, lo han visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Crean, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y quiero que estén donde yo estaré, en la casa de mi Padre. Les dirá también, el que cree en mí, hace las mismas obras que yo y todavía mayores. No tengan miedo, porque voy a prepararles un sitio en la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas permanencias. Quien me está viendo a mí, está viendo al Padre. Los verbos están en forma permanente. Igual. Es decir, una invitación a atrevernos a vivir como Jesús. A atrevernos a vivir en la entrega, en el servicio, en la bondad, en la libertad, en la comprensión, en esta dimensión. Esto que Jesús introdujo en el mundo, tenemos que continuarlo. No se queden turbados. Me voy, pero volveré. Ustedes tienen una misión, ser testigos en el mundo, de tal modo que quien los vea a ustedes crea en Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer creíble a Dios Padre en este mundo. Y ese es el fundamento de nuestra esperanza. Es ahí donde Jesús quiere, por eso crean, sean firmes, tengan una solidez. Ser cristiano es principalmente, ante todo, creer en Dios, pero creer en Cristo. Creen en Dios, crean también en mí. Es decir, como diría el Papa Benedicto en el documento de Aparecida, es lo mejor que nos ha pasado, habernos encontrado con Cristo. Él nos abre el camino al Padre. Él nos comparte la vida que brota del Padre.
Él nos comparte la verdad del Padre. Eso es. Habernos encontrado con Él es lo mejor que nos ha pasado, pero a algunos no les ha pasado todavía. Es nuestra tarea, inclusive en el momento de la muerte. El texto está en función de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hay gente que experimenta la muerte propia y la de sus seres queridos como algo sin Dios, como algo sin futuro, como algo que se acabó. No. Hay que proponerles el encuentro con Jesús, el encuentro con Cristo, para ir nosotros descubriendo y a la vez ayudando a los otros a descubrir por experiencia personal, tratando de que nadie se quede fuera, toda la fuerza, la luz, la vida, la verdad, la alegría que de Cristo recibimos en este tiempo, en este intervalo. Y poder decir y proclamar, anunciar, querigmáticamente, como siempre digo, la propia experiencia, haber hecho experiencia de que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Miren, Jesús habla de esta futura glorificación utilizando metáforas. Habla de un desplazamiento espacial. Él se va, voy a un lugar. La entrada en la gloria, que ya se anunció en 13:1, se expresa como un movimiento hacia otro lugar. Por eso es que los discípulos no deben quedarse turbados, preocupados ante este anuncio de distanciamiento como consecuencia de la muerte que en poco tiempo se le va a infligir. ¿Por qué? Porque su distanciamiento, su alejamiento será temporal. Y los debe llenar de alegría escuchar hacia dónde va esta experiencia, escuchar hacia dónde va. Voy a la casa de mi Padre. ¡Ay, Dios! Voy a la casa de mi Padre. Y va glorificado. Va a recibir la gloria que tenía desde antes de la creación del mundo. Va para mostrársenos luego glorificado. Y glorificado tras la resurrección será Él, el glorificado, el que nos prepare un lugar. Y este lugar tiene una finalidad: compartir su gloria, que es la gloria del Padre. Es decir, la buena noticia es que conviene que Jesús se vaya para un día participar de la gloria del Padre y del Hijo, para ser partícipe de su gloria. ¿Quién no querría que alguien se vaya a preparar un lugar así? Cuando me dice, mira, tu futuro no es la muerte, no es el caer en el vacío. Tu futuro es, un día participarás en la casa de mi Padre junto conmigo de la gloria, de mi gloria, que es la gloria del Padre. Por eso dice que volverá y los tomará con Él, para que también ellos estén donde Él está, donde Él es. Miren, entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguirlo descubriéndolo como camino. Seguirlo escuchando esta invitación. Camina, avanza siempre. No te detengas. No te detengas. Una y otra vez, como las águilas, dice el salmista, renueva tu fuerza, como los jóvenes. Construye tu vida, construye este mundo. Haz que tu comunidad cristiana se vuelva evangelio, no ideología, no rito, no doctrina, evangelio, vida compartida. Esto, apoyándonos en Cristo para caminar día a día. Hoy, cuando este camino eclesial verdaderamente se presenta perturbador, entre tanta violencia, tanto odio, tanta maldad, tanta muerte, tanto sicariato, cuántos jóvenes muriendo cada día en accidentes y otras muchas causas. No, tenemos una misión, y es transformar este mundo en un mundo lleno del Evangelio. Por eso se trata de encontrar a Jesús siguiéndolo
como la verdad. Es en Él donde tenemos que afianzarnos. Pilato le preguntará en el mismo Evangelio de Juan, ¿y qué es la verdad? Jesús no le contestará. A sus discípulos sí le dijo, la verdad soy yo la verdad. Darnos cuenta de que la verdad de toda persona, de todo ser humano, es que es hijo amado de Dios. Ya lo he dicho, a los que se dejan tocar, a los que aceptan, a los que acogen la palabra encarnada, se les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. El inicio del Evangelio, Juan capítulo 1. Descubrir que Él es la verdad única, la verdad que tiene que ver con el amor. Descubrirlo también en la verdad del que sufre, en la verdad del que padece. Allí está Jesús. Y allí se le descubre en espíritu y en verdad. Pero también seguirlo es encontrarlo como el que es la vida. Sí, sabiendo que Él nos da la vida. Sí, porque a veces pensamos que la vida es algo que queda para el futuro. No, la vida se nos da ya. Aquellos que creen y siguen creyendo tienen la vida y la siguen teniendo, para decirlo de alguna manera, porque las traducciones no son suficientes para expresar lo que el autor quiere decir. ¿Qué podríamos sacar de todo esto? Si Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Si Jesús se va a la casa del Padre a prepararnos permanencias, una permanencia, casi la idea es, hay muchas permanencias, una para cada uno. Entonces, con esta buena noticia, con este ánimo, con esta fuerza, con no se perturbe su corazón, no se turbe, no se agobie, tenemos que descubrir verdaderamente que todo tiene que ser distinto. Tenemos que caminar por la vida de otra manera, como cristianos, como creyentes en Dios y creyentes en Jesucristo. Tenemos que ver la vida, experimentar la vida, comunicar la vida, proteger, defender, custodiar la vida en todas sus etapas desde Cristo. Es decir, aprender a ver todo cuanto acontece desde otra perspectiva. La permanencia en la casa del Padre junto a Jesús. Esto nos daría mucha luz. Esto nos convertiría en personas más generosas, que no esperan ser servidas, sino que sirven. Nos da nuevos horizontes. ¡Qué hermoso! ¡Qué forma tan esperanzadora de vivir el camino hacia la casa del Padre! El camino hacia la permanencia que está ya preparada. Sí. A veces yo digo que cuando uno escucha estas palabras de Jesús, hasta dan ganas de morirse. Y no se asuste ninguno, pero es que cuando superamos el miedo a la muerte, cuando dejamos que la muerte, con toda su dramática situación, se convierta solo en muerte, que no es mi muerte, porque la vida mía no termina con la muerte, sino que se glorifica en la participación en la gloria de Jesús, dan ganas de morirse. Y tendríamos que cambiar la perspectiva de cómo vemos a aquellos que han muerto. Mire, la partida de Jesús, que será en pocas horas, en la perspectiva de los discípulos, después de que Jesús haga sus discursos, se ve como algo necesario para preparar un lugar a los suyos, un lugar a cada uno de nosotros. Se ve como un retorno de Jesús al Padre, pero un retorno también de Él a nosotros. Una experiencia mucho más profunda de creer en Dios, de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros también estaremos donde Él está. Repito, en la casa del Padre, en las permanencias eternas. Miren, con la partida de Jesús comienza para nosotros un camino. El camino de regreso a Él, a Dios y a Jesús. Ahí se nos dice hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde caminó, hacia la casa del Padre, hacia dónde caminaremos,
hacia dónde nos llevaré. Vendré y los llevaré conmigo, junto a mí, para que estén donde yo soy. Entonces, para lograrlo tenemos que caminar como Él caminaba, vivir como Él vivía, realizar la verdad como Él la realizó. O sea, es vivir creyendo en Dios, es vivir creyendo en Él, es vivir creyendo en la vida y creer que esta vida es eterna, que entrará en la gloria de Jesucristo, que es la gloria del Padre, que es la gloria que a todos nos espera. Es decir, en este domingo de la conmemoración de todos los fieles difuntos, vaya buena noticia que se nos da desde esta palabra del Evangelio de Juan. Vaya buena noticia. Entonces podemos entender lo que nos dice la oración colecta, que al confesar nuestra fe en Jesucristo, resucitado de entre los muertos, se afiance, se fortalezca nuestra esperanza en la futura resurrección de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, de todos los que creen en Él y en Jesucristo. Es verdaderamente una muy, pero muy buena noticia. Bueno, les invito entonces a que le demos gracias a Dios. No solo por la vida de nuestros seres queridos, cuánto bien nos hicieron. También por aquellas personas que ya han pasado la barrera de la muerte y que necesitaban nuestra oración. ¿Por qué? Porque no hicieron el bien. Pidiéndole al Señor que nuestro egoísmo no impida que todos aquellos, también cuando nos hicieron el mal, compartan esta gloria, compartan esta vida, compartan esta eternidad. Sí, Padre, te pedimos eso. Que todos tus hijos, porque tú no quieres ver a unos hijos morir y a otros hijos salvarte. Tú quieres a todos tus hijos vivos. Eres Dios de vivos, no de muertos. Gracias. Gracias por tu palabra encarnada, Jesucristo. Gracias por la palabra hablada de Cristo, que nos dice quién eres, que nos revela tu misterio, que nos transforma y nos llena de vida. Gracias porque en esta conmemoración de los fieles difuntos arrancas de cuajo, diría, toda perturbación respecto al más allá. El más allá no es un vacío, no es oscuridad, es luz, es estancia, es permanencia, es compañía, es comunicación, es vida eterna. Padre Santo, gracias de verdad por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque el autor del Evangelio de Juan colocó estas palabras en labios de Jesús en aquella noche que preparaba la entrega, que preparaba la muerte, que preparaba la resurrección, que preparaba la glorificación. Gracias porque a todos nos llamas a vivir ya desde ahora con la mirada fija en esa permanencia junto a ti, al Hijo en el Espíritu. Te pido que a todos nos bendigas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión de anunciar el Evangelio. Hemos presentado La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica 100.7 FM, llena de amor.